Hola, bienvenidos a otro de nuestros informes. Hoy, esta persona se encontraba muy abrigada para las condiciones climáticas de ese momento. Es por eso que los oficiales de gendarmería deciden revisarlo y se encuentran con 26 teléfonos que intentaba contrabandear pegados a su cuerpo. Y además, este funcionario colombiano intentaba salir de su país con unos retratos de la Virgen María. Al realizar una inspección más exhaustiva, se encontraron con una gran sorpresa. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. ¿Ya eres parte de nuestros suscriptores? Te esperamos. La Gendarmería Argentina está desarrollando un control fronterizo cerca del límite con Paraguay. Al detener un micro, nota a un pasajero nervioso y que se encontraba más abrigado de lo habitual para esa época del año. Caballero, he notado que está vestido de manera bastante abrigada para el clima actual. Sí, es que soy friolento, oficial. ¿Puedo pedirle que se quite el abrigo para un registro de rutina? Es por eso que lo llevan a una sala de control. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene teléfonos celulares pegados a su cuerpo? ¿Cuántos teléfonos lleva allí? Son más de 20 teléfonos. No los conté. Me los ofrecieron y los están esperando. Debe saber que el contrabando es un delito penado por la ley. Oficial, lo siento. No tenía elección. Me involucraron en este contrabando. Necesitaba el dinero. Tenga las manos a la vista, por favor. Va a ser detenido y deberá explicar todo esto en la comisaría. Si bien esta persona no quedará presa, tendrá una multa del triple del valor de estos celulares, valuados en unos 4,5 millones de pesos. Ahora nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, Colombia. Esta persona es John Jairo Gómez Jiménez, funcionario del gobierno colombiano. Fue de inmediato abordado por los policías de antinarcóticos para verificar su equipaje. Se realiza la inspección. Este hombre pretendía viajar a Madrid, España, y en su poder tenía 4 cuadros con imágenes religiosas. La revisación queda a cargo de la Policía Nacional. Vamos a verificar las imágenes que nos mandan son irregulares. Vamos a hacer como entonces, vamos a verificarla. La policía comienza a manipular los cuadros hasta que se encuentra con algo extraño. En el interior hay una sustancia polvorienta, blanquecina. Ahora, el narcotest. El narcotest para verificar el contenido de estas imágenes. Vamos a hacer la prueba de Runcina. Para John Jairo Gómez Jiménez, la suerte ya está echada. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. El procedimiento es conocido. El agente comienza a manipular este polvo con un líquido y el resultado puede arrojar positivo y su vida cambiará para siempre. John Jairo, acérquese por favor. Sí. El panito arroja azul turquesa. Este es positivo para cocaína. ¿Vamos a hacerle la prueba a los demás? La policía no tenía dudas. El resultado es positivo para cocaína. Ahora resta que la agente comience la revisación de los demás paquetes, de 4 en total. Todos son imágenes religiosas. Aquí vemos a la agente perforando con un punzón este cuadro y quitando una sustancia de su interior. Desenvuelve otro de los elementos y también dentro de este hay otra sustancia. En total, 7,5 kilogramos de cocaína. John Jairo, usted está siendo capturado por el artículo 176 del porte de fabricación o Ahora este hombre enfrenta un proceso legal por intentar contrabandear desde el aeropuerto de Pereira, en Colombia, hacia Madrid. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Los agentes especiales de la CENAD, apostados en este aeropuerto,
En un control aleatorio perfilaron a un ciudadano español. Ciudadano español detenido con unas botellas sospechosas en su equipaje. El hombre transportaba drogas en su equipaje. Observamos que las botellas se encuentran cerradas con una especie de faja plástica. Esta persona llegaba a la terminal en un vuelo procedente de Ecuador, habiendo tenido una escala en Panamá. Se procede a analizar el contenido de estas 3 botellas. La persona fue retenida. En su pasaje se encontraban unas botellas. Caballero, ahora mediante unos hisopos, procederemos a analizar el contenido líquido de estas botellas en el narcotest. Ante la presencia del personal del Ministerio Público, se procedió a revisar estos 3 envases: de enjuague bucal, shampoo y de vino tinto. El líquido se torna azul turquesa, es decir que es positivo para clorhidrato de cocaína. Al controlar el contenido de los mismos, se percataron de que se trataba de cocaína líquida. El peso bruto de la sustancia supera los 5 kilos, aunque luego, mediante un proceso en un laboratorio, deberá ser extraída la cocaína. Se cree que las organizaciones internacionales están buscando nuevas rutas para el contrabando. Si ya eres parte de nuestros suscriptores, habrás visto en los comentarios que muchos nos preguntan qué sucede con esta cantidad de drogas decomisadas. En este caso, estamos en Perú con casi 20 toneladas de drogas, todas decomisadas a carteles internacionales. Se trata de marihuana y cocaína, de los cargamentos más grandes de la historia. Como verás, existe un horno gigante dedicado exclusivamente para esta tarea. Las drogas que los gobiernos decomisan simplemente se incineran para que no regresen al mercado. Sabemos por los comentarios de nuestros suscriptores que muchos desconfían de que realmente pase esto con la droga, pero efectivamente los gobiernos dicen que esto es lo que sucede. Los aeropuertos son los lugares más vigilados del mundo. Un presunto contrabandeante se arrepintió de realizar el ilícito y simplemente dejó abandonada una maleta azul. La maleta fue llevada por las autoridades para inspeccionar cuál era el contenido. Y finalmente, luego de sacar unas pertenencias, se encuentran con un gran cargamento de droga que será decomisado y, como te mostramos anteriormente, incinerado. No te olvides de ser parte de nuestros suscriptores, déjanos tu comentario y lo reflejaremos en el próximo video. Estrenamos un nuevo capítulo cada semana.